Hoy vamos a ver la lección número 16 y es una pregunta: ¿por qué esto es tan importante? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias porque una vez más nos permite escuchar su palabra. Suplicamos podamos comprender el mensaje que usted tiene para nosotros. Padre, denos fe y que su palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas. Nos sometemos a usted, sometemos nuestra voluntad y Padre, si es su voluntad y alcanzamos su misericordia, suplicamos su nombre pueda estar escrito en nuestras frentes. Todo lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí nuestro estudio, lección número 16. Vamos a hacer un repaso general. Voy a recordar conceptos claves. Concepto 1. No nacemos pecadores. Nacemos con una naturaleza caída que fue con la que también nació Jesús. Nadie nace pecador, nadie nace destituido de la gloria de Dios. Pero al crecer, al tomar uso de razón, al saber lo bueno y lo malo, más en específico al saber la ley, entonces nos convertimos en pecadores cuando, conociendo la ley, decidimos ir en contra de esta. Y si y si pecamos, prácticamente adquirimos una naturaleza pecaminosa. No nacemos, la adquirimos. Y si la adquirimos durante nuestra vida, quiere decir que puede llegar un momento donde se desprenda de nosotros o dejar de pecar. Continuamos con la naturaleza caída, pero ahora continuamos con el carácter de Jesús en nuestras mentes, viviendo como Jesús vivió en esta tierra. Concepto número 2. Tenemos que la justificación y la santificación no es un proceso, es una condición que Dios da. Dios la da, así es. Recuerden que hay una lección donde hablamos de que Dios santifica, Dios aparta, y cuando Dios santifica se queda así para siempre. La justificación es el perdón de pecados, no solo el perdón de pecados, sino también la autoridad que Dios te da a ti para que en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo puedas vivir como Jesús vivió. Así como Jesús vivió en esta tierra, el Espíritu que ayudó a Jesús te va a ayudar a ti. Eso se adquiere con la justificación. Punto número 3. Guardar los mandamientos nos justifica ante Dios. No nos salva, pero sí nos justifica ante Dios. ¿Sí? Quien sí nos salva es Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando somos presentados por Jesús ante su Padre, Jesús le dice: este es mi Hijo, di la vida por él, le perdoné sus pecados y lo limpié con mi sangre. Eso dice Jesús. Y ahora lo presento ante el Padre sin mancha. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero añade algo: ahora camina en mi ley. Guardar la ley no me salvó, pero sí me justifica o le da la razón a Jesús, ¿verdad? O Jesús puede utilizar eso para decir: ahora guarda la ley. Antes no la guardaba, antes caminaba en pecado, ahora ya no. La fe nos va a ayudar para producir esas obras, ¿sí? Esas obras que no es para salvación, sino es porque ya ha sido justificado y ya ha sido santificado. Ahora el Espíritu Santo hará que podamos vivir en perfección. La fe genera obras. ¿Okay? Bien, otro concepto tal vez que podamos definir o agregar podría ser esto de naturaleza
pecaminosa y naturaleza caída. Algunos creen que hablar de un estatus de vivir sin pecar, estaríamos hablando de una carne santa. Quiero decirles que carne santa no es bíblico, es una doctrina de otra denominación. Entonces, pues aquí solamente tratamos temas bíblicos y esto no daría lugar para hablar de otras creencias, de otras denominaciones, ¿ok? Entonces, carne santa no es bíblico por ahora, y tal vez podría ser un tema que después podamos hablar a detalle. Bien, iniciamos entonces con la lección 16 en una carta, ¿verdad?, escrita por la hermana Elena de White, Señales de los Tiempos, el 16 de enero de 1896, dice: esto no se trata solo de nuestra salvación. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley, y por lo tanto acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces había fallas en el legislador. Aquí tenemos, Satanás siempre ha dicho no se puede guardar la ley. Si usted piensa así como piensa Satanás, que no se puede guardar la ley, que es imposible guardar la ley en esta naturaleza caída y ya pecaminosa, ¿okay? Si usted cree eso, bueno, entonces usted está del lado de Satanás. Le está dando la razón a Satanás. No se puede cumplir la ley. Hay algunas preguntas. ¿Se mantendrá y reivindicará la manera en que Dios maneja el problema del pecado, o triunfarán las acusaciones de Satanás? Su vida, sus acciones van a demostrar quién tiene razón. Dios, en su palabra, diciendo que sí se puede vivir sin pecar, que Jesús es nuestro ejemplo y debemos de vivir como Él vivió, o que Satanás tiene la razón y que no se puede. ¿El universo estará seguro por el resto de la eternidad con el gobierno de Dios? Bueno, sabemos que sí, ¿verdad? Va a estar seguro. Personas que tengan fe desde ahora. Recuerden que la fe no la podemos desarrollar. La fe es un don de Dios. Si usted tiene falta de fe, pídala a Dios. ¿Okay? El universo va a estar seguro bajo el gobierno de Dios. Siguiente pregunta: ¿es Dios un déspota arbitrario con más poder que el resto de nosotros? ¿O es el Dios amoroso que se describe en la Biblia? Bueno, creo que con todo lo que hemos visto es el Dios amoroso que se describe en la Biblia. Jesús, ¿verdad?, vino a esta tierra, se humilló haciéndose igual que nosotros y fue tentado en todo, pero sin pecado. Decidió hacer la voluntad de su Padre, y eso espera Dios que hagamos nosotros. ¿Cuál es el sentido de todo esto? La justificación y la santificación son la forma en que Dios revela su poder para transformar y restaurar, no solo para perdonar y pasar por alto. Sí, también es perdona y pasa por alto, pero además transforma y restaura, ¿sí? Recuerden que teníamos una vida de pecado con una naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza pecaminosa hoy tiene que terminar en nuestro cuerpo. ¿Cómo puede llegar a terminar? Recuerden que está el bautismo. Ahí muere el hombre carnal, la naturaleza pecaminosa, y ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, viviendo bajo la unción del Espíritu. Transforma y restaura su relación con Dios. De eso se trata. Recuerden que en el Edén, la naturaleza de Adán y Eva era carne y hueso. Después de pecar, siguen siendo carne y hueso. ¿Ok? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, cambió esta relación con Dios. Antes no tenían miedo y ahora tienen miedo. También cambió su naturaleza a una naturaleza caída.
que ahora se enferman y van a morir. Morimos, nos enfermamos, hay sufrimiento. Lo que Dios quiere restaurar ahora es esa relación. Ya no tengas miedo a acercarte a Dios. De hecho, hay muchos textos que hablan donde nos debemos de acercar al trono de la gracia, acercarnos a Dios, venir luego y estemos a cuentas. Dios quiere restaurar hoy tu relación con Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez, la naturaleza caída va a ser restaurada en un abrir y cerrar de ojos. Pero por ahora lo más importante para Dios es restaurar tu condición con Dios. Dos citas bíblicas, Ezequiel capítulo 36, versículo 23, dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, y cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Una profecía que Dios no puede venir si no se cumple, así que esto se va a cumplir. ¿Okay? Tal vez usted ha escuchado decir a más de una persona: el cristianismo es muy malo. Ya no podemos diferenciar entre un cristiano y un no cristiano en la calle. Se parecen en la forma de vestir, hablar, actuar, etc. Pareciera ser que la gente ya está cansada de cuál es el propósito de ser cristiano si te pareces al mundo. El nombre de Dios ha sido profanado, pero el texto al final dice que cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esa es otra profecía. Así como el nombre de Dios ha sido profanado, se van a levantar personas que van a tener fe en lo que la Biblia dice, van a vivir el cristianismo bíblico, van a reflejar el carácter de Jesús, y entonces esta profecía se va a cumplir. ¿Okay? La santificación de Dios en este mundo. ¿Okay? Hay otro texto que dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Ezequiel 50, 20. Y ahí está con más negrito, ¿verdad?, algunas palabras como la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, los pecados de Judá y no se hallarán. El contexto de este capítulo, de este texto, es una profecía para Babilonia aquí en la tierra. ¿Sí? Nosotros hoy sabemos que cuando termine el tiempo de gracia, hay gente que está sellada para vida eterna. Y ese es el remanente del que está hablando aquí, Ezequiel 50:20. Ese es ese remanente. En ese tiempo, la maldad de Israel será buscada, ¿y qué creen? No aparecerá. Los pecados de Judá y no se hallarán. El pueblo no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Dios los ha perdonado y ahora viven en esta tierra sin pecar. Esta profecía también se va a cumplir antes de que Jesús venga por segunda vez. ¿Quieres formar parte de ello? Hoy tienes que decidir hacer la voluntad de nuestro Padre. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 696, dice: si hubo alguna vez un pueblo que necesite un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que, en este tiempo de peligro, Dios llamó a ser depositario de su santa ley y vindicar su carácter delante del mundo. Estamos en ese tiempo. Tiempo final es ahora, donde debemos de clamar a Dios para que el cristianismo bíblico sea una realidad en nuestras vidas. Hay que vindicar el carácter de Dios. Tal vez usted conoce a personas que tienen más de 30 o 40 años en el cristianismo y dice: ¿ese es el cristianismo? Mejor no soy cristiano. Usted es llamado para vindicar el carácter de Dios en este mundo. ¿Sí? No es para gloriarse usted mismo, es para la gloria de Dios.
para honrar a Dios. Dios afirma que la obediencia total es posible. Satanás afirma que una naturaleza y un carácter pecaminosos hacen que la obediencia sea imposible. La pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad? Bueno, la profecía ya nos da un detalle y dice que solo la última generación de Dios puede probar que Satanás es un mentiroso. ¿Y saben qué? Esto va a pasar. Se va a probar que Satanás es un mentiroso. Eso dice la Biblia. En Filipenses capítulo 2, toda lengua confesará, ¿verdad? Que bueno, Jesús es el Hijo de Dios y que su ley es perfecta. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la última generación, ¿verdad? Y aquí se describe cómo el dragón va a hacer guerra contra ella. Y ahí está el requisito: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, en este pasaje estamos viendo, punto número 1, guardan los mandamientos de Dios. Guardan en perfección los 10 mandamientos. En otras palabras, no pecan. Ellos guardan los mandamientos. Recuerden que pecar es transgresión de la ley. Y aquí dice que ellos guardan los mandamientos, en otras palabras, no pecan. Y tienen el testimonio de Jesucristo. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 547, dice: Jesús tomó la naturaleza humana y soportó el odio del mundo para demostrar a los hombres y a las mujeres que pueden vivir sin pecar. Jesús lo demostró en un cuerpo como el que usted tiene, con ayuda del Espíritu Santo, y eso quiere decir que usted también puede. Preguntas: ¿creemos en las promesas de Dios? ¿Realmente? ¿Realmente creemos que se puede vivir sin pecar así como la Biblia dice? Pregunta 2. ¿Podemos aceptar este desafío? Que eso pueda ser una realidad en su vida, reflejar completamente el carácter de Jesús en esta tierra. Pregunta número 3. ¿Vemos esto como la perspectiva más gloriosa jamás presentada ante el pueblo de Dios? Esto de vivir sin pecar siempre ha sido la voluntad de Dios, restaurar al hombre con Dios, restaurar esa relación. Eso siempre ha sido. Pero si hay una última generación, la Biblia nos dice que esta última generación va a reflejar en perfección el carácter de Jesús, van a ser sellados y van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Si usted cree que la venida de Jesús es inminente y en cualquier momento puede aparecer en el cielo, esto debe de ser una realidad en su vida. Si usted cree que Jesús va a tardar un poquito más en venir, entonces usted también está cumpliendo la profecía, cuando Jesús contó una parábola del siervo que dice en su mente, en su corazón: mi Señor tarda en venir. ¿Okay? De una o de otra manera, la profecía se va a cumplir en su vida. Quiera Dios, sea este lado, ¿verdad? Aceptar ese desafío, aceptar lo que la Biblia tiene razón, y entonces pedirle a Dios que pueda hacer una realidad en su vida. Que Dios bendiga su estudio continuo de su palabra, mientras busca el premio de su supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quiera Dios, ¿verdad?, podamos ser parte de ese grupo, de esta última generación, de esta generación que cree, que tiene fe
El Espíritu Santo está dispuesto para trabajar en usted. El Espíritu Santo es su trabajo, es su devoción, ¿verdad? Imprimir el carácter de Jesús en su mente. La invitación, aceptar ese desafío, poder vindicar el nombre de Dios en esta tierra. No es para nosotros, no es para gloriarnos, sino que sea para honra y gloria de Dios. Dios le bendiga hoy y siempre.